Nosotros somos ejemplo de un ego espiritual gigante. Perdí mi conexión espiritual. Si me hablabas de Dios, no había fundamentos para Dios. Me estoy leyendo un curso de milagros y me sigo enojando con mi pareja. Dos personas pueden tener la misma información, pero solo quien la encarne a través de la experiencia va a tener resultados diferentes. Tantos libros y no aplicás nada. Porque saber y no hacer es no saber. Para mí éxito es tenerte a vos a mi lado. Tonto es aquel que, haciendo siempre lo mismo, espera resultados diferentes. Tenés tanto conocimiento, pero nada de sabiduría. Realmente el que crece es el que todos los días arranca de cero y dice, hoy no sé absolutamente nada. Tengo los conocimientos, he leído un montón y se supone que debería de ser así, pero en realidad, la experiencia, ¿qué te está mostrando? ¿Está siendo así? ¿Estoy juzgando lo que esta persona es o lo que yo pienso que era? Porque siempre juzgás el pasado. Si te peleas con el otro, estás siendo totalmente arrogante. Lo estás culpando. Y eso, según la Biblia, es pecado. Albert Einstein creía en Dios. Él afirmaba que Dios no jugaba a los dados. Cuando la intención es la correcta, los datos no cuentan. No cuentan las millones de veces que te peleaste, las millones de veces que detestaste a esa persona. Lo que cuenta es la intención. ¿Querés o no querés llevar esa relación a un siguiente nivel? Bienvenidos a otro episodio de Parejas Visionarias, episodio número 8, ya 2 meses con nosotros. Qué brutal. Espero que se estén divirtiendo, que estén expandiendo su mente y sobre todo llenándose de amor, propósito y visión, porque este podcast no lo hacemos únicamente para parejas, sino lo hacemos para cualquier persona que quiera inspirarse y llevar su vida a otro nivel, así como lo hacemos nosotros, tanto juntos como individualmente. Y en este podcast venimos a hablarles un poco sobre eso, cómo hemos todavía seguido a flote, a pesar de todas las veces que nuestro ego nos decía para desistir del camino. Le vamos a revelar, por así decirlo, el ingrediente secreto que nos ha mantenido unidos todavía. Así que, mi amor, bienvenida al podcast número 8 de Parejas Visionarias. Se dice pronto, pero vamos por el 8, 2 meses. 2 meses de estar al aire, pero ¿cuánto más de atrás de escena? Bienvenido, mi amor. Todo lo que ha sido este proceso. O sea, creo que desde la primera idea de gestar parejas visionarias, de decir, sí, tenemos que grabarlo y expandirlo al mundo, a estas charlas de sillón nuestras, han sido 4 meses ya, o 5. Ya no sé, pero ha sido un montón, porque empezamos, sí. Fíjate que ahora en Dubái hace ya 1 mes y medio que estamos, ¿no? Casi 2 meses. 1 mes en la India que estuvimos. El mes anterior habíamos estado 1 mes más en Dubái y la idea surgió en el crucero, que fue antes, de como que de sí, tendríamos que grabar esto, de exteriorizarlo. Cuando llegamos a Dubái, después de eso fue que me dijiste, lo vamos a hacer, y que surgió toda esta locura, pero cuando este podcast esté al aire, este episodio va a ser tremendo. O sea, ya va a ser como 4 o 5 veces de que llevamos en este proceso. Increíble. Una locura, y la verdad es que es una bendición porque ahora sí, ya vimos sus comentarios, ya recibimos su feedback, hemos aprendido mucho en el proceso, entonces gracias a nuestros oyentes, gracias porque están ahí del otro lado escuchándonos, reflexionando con nosotros, y esto es para ustedes. Es una forma de exteriorizar lo que Dios nos dio, que es esta forma de reflexionar y compartir tan profunda que hace que expandamos mucho la mente. A mí me gustaría arrancar, amor, justamente con ese ingrediente, para no dejarlo para el final. Creo que las personas tienen que saber de entrada lo que ha hecho que nuestra relación se mantenga a flote, porque eso después nos va a dar pie para compartirles unas matices importantes sobre ese cómo, ¿no? Ese cómo que muchos se preguntan, ¿cómo puedo tener una relación a largo plazo y que esa relación cada vez vaya en aumento? Fíjense lo siguiente, como contexto. Yo era una persona que pensaba, porque está la creencia social, de que cuanto más tiempo pasás con tu pareja, menos sexo tenés. Yo creía eso. Entonces creía que era normal las veces que teníamos menos sexo por ese pensamiento. Luego me di cuenta que ni siquiera se trataba de normalidades o anormalidades en el asunto. Se trataba de simplemente lo que querías y la evolución en la pareja, que claramente no se mide por cuántas veces tenés sexo. No se mide por absolutamente más nada que por lo que ustedes quieran medirlo. Y eso es lo más brutal, el hecho de que dimensionemos que siempre vamos cambiando
y evolucionando la pareja si por lo menos vas soltando ese pasado que te lastra. Entonces, como título de este asunto, para mí lo más importante que nos ha mantenido y como yo le pondría de nombre a este secreto que nos ha mantenido unidos es nuestra capacidad de aprender. Esa capacidad de ser humildes, de darnos cuenta de que sí, tenemos la copa llena, pero la vaciamos y la llenamos de nuevo. Porque eso nos hace crecer individualmente y en consecuencia juntos. Porque si yo me quedara con el pensamiento de que vos sos culpable siempre en cada pelea y de que no va a haber una salida, fíjense ese pensamiento. Si vos pensás que el otro realmente tiene la culpa y te repetís eso, vas a terminar con esa pareja. Obvio que vas a terminar con esa relación. Porque tu pensamiento es negativo. Solo te estás repitiendo, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No te estás haciendo la pregunta de, ¿y si esta persona me mostró algo que yo no estaba viendo, que ahora me va a permitir irme a otro nivel espiritual y mental? Esa es la pregunta. Pero claro, ¿cómo llegás a ser la persona que se hace esa pregunta? Ahí es donde entra la capacidad de aprender. Tremendo, porque capacidad de aprender, también dicho de otra forma, es tu capacidad de ser menos arrogante, o sea, de ser más humilde. Y esto es todo un proceso, y más cuando tenés muchos libros encima, Uf, porque cuando lees mucho, en primer lugar, lo haces porque entendés que hay más por saber, pero también ahí se va formando otra personalidad que es yo leo mucho. Entonces, como yo leo mucho, yo sé mucho. Y ahí es cuando más atentos, más conscientes tenemos que ser para que no se desarrolle el ego espiritual y que podamos seguir aprendiendo. O sea, seguir renovando nuestra fe, nuestro aprendizaje, o sea, nuestra capacidad de aprender. sí, es que acá es claramente, nosotros somos ejemplo de un ego espiritual gigante. Nuestras discusiones a veces contenían frases como la que Katy me decía, tantos libros y no aplicás nada. Y yo en ese momento, obviamente, me hería eso. Fíjense, o sea, luego de cientos de libros encima, me hería ese tipo de frase. ¿Por qué? Porque saber y no hacer es no saber. O sea, vos te puedes leer todos los libros del mundo que quieras. Y realmente hay muy buenos libros ahí fuera. O sea, muy buenos. ¿Vos cuántos libros buenos crees que te has leído en tu vida? 20, 30. O sea, son muy buenos porque hay muy buenos libros, muy buenos escritores, la verdad. O sea, vivimos en una época de una información hermosa. Ahora, ese problema de más conocimiento sin ir a la altura de la aplicación es lo que te acaba destruyendo. Es como el que se compra cosas y se compra y se compra y se compra. Al final se da cuenta que tiene de todo un poco, está tapado de cosas, pero por dentro se sigue sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque no aumentó su nivel espiritual acorde a su desarrollo material como tal. Lo mismo con la persona que lee, lee y lee cosas distintas. Es lo mismo a la que se compra muchas cosas y no aumenta su entendimiento de que no posee ninguna de esas cosas y que esas cosas nunca van a poder definir quién es. Entonces es lo mismo. Literal, y ahora que decís eso me doy cuenta de la gran diferencia que hay entre una persona que ha leído mucho y un sabio. Porque, por ejemplo, científicos hay muchos, pero científicos que sean sabios de verdad, o sea, que hayan experimentado, encarnado eso que tanto leyeron, hipotetizaron, teorizaron, es otro tema. Eso creo que es lo que distingue a una persona con muchos doctorados de una persona que evolucionó y llevó a la humanidad a otro cambio en la evolución. Por ejemplo, hablamos de Einstein. Todo el mundo lo conoce. Y me erizo porque la mayoría de las personas no conocen su trabajo científico detrás, pero fue tan persona, tan evolutiva su capacidad de aprender, que de hecho cuando era chico pensaban que no iba a llegar a hacer nada, como tantos otros genios, porque su gran capacidad no consistía en los conceptos, en las hipótesis, en el método científico que instauró y solidificó, sino en esa capacidad de asombrarse del mundo, de experimentarlo y de llevarlo a la gente. O sea,
estoy totalmente Sí, erizada. bueno, ahí citaste a un científico, podemos citar a Sócrates, que dijo, solo sé que no sé nada. Y lo dijo cientos de años antes de Cristo. O sea, realmente no es nuevo lo que les estamos diciendo, pero es justamente lo que sustenta absolutamente todo éxito en la vida. ¿Qué éxito es? O sea, para mí éxito es tenerte a vos a mi lado y tener este tipo de relación que se expande. Éxito es cumplir todas las cosas materiales que quiero cumplir, vivir todas las experiencias que quiero vivir, vivir libre, sin necesidad de estar trabajando para un jefe, etc. A lo que voy es que cada uno tiene su propia definición de éxito. La cosa es que para lograr esa expansión interior, tenemos que aumentar nuestra capacidad de aprender. Y la capacidad de aprender, que me lo venías compartiendo en el Uber, es justamente el hecho de, primero, aprender, o sea, ser humilde y aprender. Segundo, aplicar. Y en tercer lugar es cuando te volvés la persona. Pero acá hay una matiz importante, amor, que es, que me gustaría compartirlo y es algo que hemos descubierto los últimos meses, que es la repetición de la información. Porque claro, nosotros consumimos muchos libros y crecíamos mucho a través de ellos a nivel conocimiento, pero muy poco a nivel sabiduría. Porque claro, yo en algún momento me llegué a pensar, ¿cómo es que realmente sé tanta información? Me estoy leyendo un curso de milagros y me sigo enojando con mi pareja. Es como, no tiene sentido, claro, porque no estaba aplicando el perdón, por ejemplo, que enseña un curso de milagros. Y así con todas las otras enseñanzas de los otros libros. Y ahí es donde se suelen estancar las personas. Piensan que necesitan más información, piensan que necesitan un método, piensan que necesitan otra cosa, pero es que para cambiar vos no sabés lo que necesitas, no podés saberlo. Lo que tenés que hacer es seguir poniendo el trabajo a medida que aumentás el conocimiento. Eso te lleva a cambiar. Por eso ahora nosotros nos leemos un mismo libro muchas más veces. No es que no leemos más libros, es que el que lo leemos lo estudiamos y lo aplicamos. O sea, vos te estás leyendo una obra que es full de hábitos y te veo en el momento de tu vida con más hábitos y aplicando lo que ahí dice y siguiendo esos principios. Porque es importante que cuando adquirís esa nueva información la encarnes. Si no la encarnás, queda en el olvido. Literal. Ese libro es El Club de las 5 AM. Para quienes lo hayan leído sabrán que es un libro que te detalla qué hacer desde que te levantás o antes de levantarte hasta que te acostás. Es un libro muy heavy de hábitos, pero es hermosísimo. Yo no había conectado con ese libro antes porque evidentemente había cosas que aprender antes, o sea, que encarnar, porque el aprendizaje no es meramente información, no es meramente conocimiento, es encarnar esa información, pasarla por el cuerpo. Y un hábito es eso, o sea, nos vamos a habitar, de hecho como lo decimos en nuestro libro. Habituarte, te vas a habituar a lo que sea, somos una máquina de hábitos, nuestra experiencia lo es. Y por eso la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis, porque lo que sembraste va a ser lo que coseches. Entonces, la cosecha es lo que mostramos a diario, es esto que somos. Pero antes de ser, vino la experiencia. ¿Cómo se crea el hábito? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Esa es la experiencia. Entonces, podemos crear hábitos de manera consciente o de manera inconsciente. De hecho, las personas que dicen yo no logro los resultados es porque no son conscientes de sus hábitos, porque saben hacer algo y lo están haciendo, pero desde una mentalidad de carencia, desde patrones inconscientes, pero no desde la conciencia. No están cambiando su ser porque no están cambiando sus hábitos y por ende la información se vuelve inválida. Dos personas pueden tener la misma información, pero solo quien la encarne a través de la experiencia va a tener resultados diferentes. Y por eso también, volviendo a Einstein, decía de que tonto es aquel que haciendo siempre lo mismo espera resultados diferentes. Dicen que, no sé si lo dijo Albert Einstein, pero yo me lo sabía como, esa es la definición de locura. Hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos. O sea, es la definición de loco, literal. Y algo que mencionaste, tocaste en nuestro libro, y a mí me llegan mensajes por privado de personas que me dicen,
porque a veces subo fotos de otros libros que me estoy leyendo. Dicen, ¿qué libro es ese, Seba? Pero yo no les recomendé el libro, solo les saqué una foto al libro porque es lo que yo estoy leyendo. Y usualmente las personas quieren leer lo que el otro está leyendo, pero no se dan cuenta que el otro lee eso porque es lo que él lee en ese momento y tampoco sabes lo que quiere. Porque si yo quiero volverme mejor espiritualmente, voy a leerme libros de espiritualidad, pero tal vez vos tengas la cuenta bancaria en rojo y quieras aprender sobre mentalidad financiera y desarrollo personal para centrarte en esa área primero. Por eso yo nunca recomendaría un libro salvo los míos o los nuestros. O sea, las personas que nos escuchan acá tienen que entender eso. En la descripción del video, de cada podcast, tienen el link al libro. ¿Por qué? Porque es una extensión de nosotros. Si ellos quieren saber más de esta mentalidad, de cómo construimos esta relación, estos hábitos, todo lo que hoy somos, ahí está la información. El siguiente paso es ese, no preguntarnos qué libro recomendamos. No podemos recomendar otro libro, salvo a nuestros alumnos, por ejemplo, porque son personas más cercanas que sabemos la situación en la que están. Si yo a alguien que, por ejemplo, te lo decía en el coche, ¿no? Al Seba del pasado, que repartía sobres, que solo quería hacer dinero y salir de ese empleo. Si lo hago leer un curso de milagros, me lo tira por la cabeza el coso grande ese. ¿Me entendés? Entonces, es ser preciso con eso, entender que si vos escuchás a una persona, si nos escuchan a nosotros por horas, conectan con nosotros. Entonces, el siguiente paso es acercarse más a esa persona que estás escuchando. Y no es porque quiera concretamente que se lea nuestro libro. Es porque es lo real, es lo que yo hago con las personas, con los mentores y con las personas que escucho. Literalmente, aparte, por ejemplo, nosotros tenemos un libro en común, pero vos tenés una saga de libros y cada uno representa una etapa tuya. Entonces, quien te vea, quien te siga, así como a mí, es importante, primero, que identifique en qué etapa está, porque también la clásica de que te mandan un mensaje, quiero hacer esto, quiero ser como vos, me gusta esto, pero que todavía vos le preguntás, ¿pero qué querés? Y no saben qué quieren. Entonces, primero, identificar en sí mismos en qué etapa está. Bueno, te estás reflejando con Seba, pero no es lo mismo que te refleje con este Seba, en este ser actual, en esta etapa actual, que te reflejes con el cadete. Y entonces tenés que ser consciente de dónde estás parado vos ahora. Claro, o sea, yo no le voy a dar la misma información al que se refleja con quiero publicar un libro, porque ya tiene su crecimiento interior y sabe que puede dar algo al mundo, al Seba Cadete que estaba persiguiendo el dinero y quiere hacer dinero como loco, ¿me entendés? Para salir de ahí. Son mindset muy distintos y requieren información distinta para salir de ahí. Que claramente puedo guiarlos porque soy eso. Lo mismo vos en tu experiencia. Claro. Es siempre así. Y por eso se sustenta esto de que no es lo mismo. O sea, hay libros que nosotros amamos y que creemos que, de hecho, nos han acompañado muchísimos años y lo seguimos leyendo por cuarta, quinta vez. Pero no es lo mismo leerlo con un mindset de escasez que uno de abundancia, que uno de supervivencia, como lo supimos estar en la combi, versus un mindset ahora de que no estamos corriendo por el dinero, porque Sí. no tenemos esos apuros. Y ahora que lo veo, lo que estamos haciendo es re controversial porque podríamos tranquilamente sentarnos acá, chill, y decir, y podríamos decir, te recomendamos estos 10 libros que nos ayudaron a tener la mentalidad que tenemos y a ser una pareja visionaria. Y sería un título de, wow, quiero ver qué libros son y tal. Pero le estaríamos haciendo un mal a la humanidad realmente, porque no estaríamos siendo precisos. Y la imprecisión lleva al hábito de la deriva. Y si andás a la deriva, luego acabás sin lograr absolutamente nada, o lográs cosas escasas, o lográs algo que no querías realmente. Y ahí es donde viene el confort. Y viene el confort, entonces deja de haber crecimiento y empiezas a ver muerte en vida. Porque la persona que no crece está decreciendo. Y ahora estoy viendo eso. Que nos vamos a tener que esforzar para poner un buen título porque no estamos yendo por el camino convencional. Y igual me gusta, porque siento que estamos haciendo lo correcto, ¿entendés? ¿Viste cuando decís, podría ir por ahí y obtendría mejores resultados, pero esto es lo correcto? O sea, Total. voy a poner un ejemplo. Hoy en el gimnasio, todas las pesas en este gym están totalmente desordenadas. No hay orden en las pesas, en lo absoluto. Y el otro día las ordené y dije, quizás con mi aura ahora y ordenando esto, van a darse cuenta de que es mucho mejor así. Estaban totalmente desordenadas hoy de nuevo.
Y mi mente era como, ¿las ordeno o no las ordeno? Y yo como, ¿qué es lo correcto? Ordenarlas, porque yo lo estoy viendo y yo soy la persona capaz de hacerlo. Y así lo mismo, y así con todo. Quería hacer como ese inciso porque como reconocimiento, amor, de que es disruptivo lo que estamos haciendo, pero es lo correcto. O sea, sépanlo, gente. O sea, estamos siéndoles completamente honestos. Para resumirles lo que vamos hablando hasta acá es mantener tu capacidad de aprender alta, sé humilde siempre, o sea, reconocete. Si estás diciendo que ya sabes, tu capacidad de aprender está por los suelos. Segundo, ¿de quién escuchás? Invertí más en esa persona, en más contenido de esa persona o en acercarte lo más que puedas a esa persona. Si tiene libros, eventos, podcasts, podcast no, si tiene algo de pago que vos puedas dar ese paso para acercarte más a esa persona. Y en este caso, si nos preguntan a nosotros, chusmeen nuestra escuela, tanto la de Katy, Escuela Presencia, o la mía, Escuela Disruptiva, y nuestros libros también, tanto los míos como el que tenemos en conjunto, como los que seguramente tenga Katy en estos momentos. Porque bueno, en 5 años, me parece que mi mujer va a tener que haber publicado varios libros ya. Yo estoy seguro que sí, porque es una excelente escritora. La cosa es que quiero que cuentes, amor, cómo para vos los libros como tal han sido un pilar importante en la relación. Bueno, primero, y volviendo a que al principio comentaste que este podcast, si bien es para parejas, también es para no parejas, o sea, porque antes de que haya una pareja tiene que haber un individuo. Yo me forjé a base de libros y no solamente desde el plano consciente, porque sabía que eran buenos los libros, sino desde niña, por ejemplo, lo hice a través de un aspecto inconsciente como de escapar, de decir, yo necesitaba saber de que algo me podía dar certeza. Entonces, como iba mamá no sabía responder, me mandaba a papá, iba a papá o no me contestaba o no estaba o me mandaba con mamá de nuevo. Yo necesitaba algo sólido, yo necesitaba saber. Entonces ahí empecé a leer. Tanto que mamá siempre cuenta y se mata de la risa que leía hasta el paquete del papel higiénico. Porque sí, o sea, cuando descubrí la lectura, para mí fue descubrirle sentido a la vida. O sea, yo tenía muchísimas preguntas. Incluso me sorprendió cuando me desperté en la etapa adulta, que mamá un día viene y me dice, ¿por qué haces tantas preguntas? Vos no preguntabas tanto. Y mi respuesta fue, mamá, sí te preguntaba. Lo que pasa es que me aburrí de preguntarte, no me respondías y dejé de preguntar. Y le empecé a preguntar a los libros. Entonces, yo me forjé muchísimo a través de eso y para mí se volvió mi sentido de vida. Y yo siempre como que fui más grande de lo que era. Recuerdo estar en la escuela, por ejemplo, pensando en sacarme muy buenas calificaciones para pasar al liceo y sacarme las mejores calificaciones para pasar a la universidad. Yo desde muy chiquita aspiraba a eso, ¿no? A ser como una esponja de conocimiento y más y más y más. Esa era mi gran fuerte, pero también mi gran debilidad, porque lo estaba haciendo desde el aspecto inconsciente cuando era chica. Era como mi sostén, ¿no? Entonces, si yo no tenía conocimiento, no tenía bases, me sentía re perdida. Y así fue como me instauré una personalidad tan fuerte que empecé a creer en san ciencia. Entonces, todo lo que no tenía fundamentos desde la ciencia, yo no lo creía. Por eso, incluso, perdí mi conexión espiritual, porque si me hablabas de Dios, no había fundamentos para Dios. No había una estructura lógica. Y entonces eso me desconectó. Cuando yo lo conozco a Seba, yo ya había empezado esta etapa de volver a reconectar con Dios a través de la energía. Einstein para mí es un gran reflejo y por eso siempre lo menciono, porque es un científico, o sea, fue una figura científica muy importante, pero él hablaba de Dios. Y yo no lo comprendía antes cómo era, que él era tan lógico, con tantos conocimientos y hablaba de Dios, que era algo totalmente intangible, que no se podía concretar. Y me inspiró muchísimo a aterrizar. ¿Albert Einstein creía en Dios? Y no sé si creía en Dios, pero él hablaba de Dios porque lo experimentaba. Literalmente, él afirmaba que Dios no jugaba a los dados. O sea, que es lo mismo decir que no hay azar en el universo. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, de que si se mencionaba a Dios o no se mencionaba a Dios, si se hablaba de universo, de energía, que era como yo me había formado y como mi ego permitía
que yo lo integrara, que llegara a mi experiencia y no me chocara, porque tenía resistencia para con las religiones y todos esos cuentos, fue cuando me empecé a dar cuenta que todo es lo mismo. Entonces, si creemos en el universo, si creemos en la energía a través de una mente muy científica, muy lógica, y nos permitimos experimentarlo, porque yo antes era muy lógica, sí, tenía muchos conocimientos también, pero no lo experimentaba, no encarnaba eso. Era como que estaba todo fuera. Era como, esos conocimientos están allá y yo estoy acá. Y eso es pura teoría. Entonces, como yo me sentía separada, aumentaba mi brecha. A medida que empecé a darme cuenta que era todo lo mismo y que si hablo de aire, no puedo decir que el aire está afuera, porque también está en mis pulmones, en mi cuerpo. Y entonces, si yo estoy identificada con mi cuerpo, también soy eso. Y que a su vez, ¿cómo es posible que yo me comunique con una persona si no estoy integrando esa experiencia? O sea, estoy diciendo que vos sos mi pareja. Te estoy viendo como mi pareja. Pero no me estoy dando cuenta que mi pensamiento es el creador de esa unión. Porque si yo digo que no sos mi pareja y me convenzo de eso, vos vas a seguir siendo la misma persona más allá de lo que yo pienso. Entonces, la única que se separa o se une soy yo. Desde la espiritualidad hay muchos de esos conceptos, ¿no? Desde la teoría de, ay, somos toda energía, y esta teoría hermosísima, muy de moda. Desde las religiones hablan lo mismo, solo que la separación ha hecho que pensemos que todo es diferente y que uno tiene que competir y otro tiene que ganar. Pero esa es la mente del ego, no la mente maestra, la creadora de esta experiencia, porque para la experiencia verdadera no hay nada separado. Y aterrizando todo esto a tu pregunta de cómo son los libros para mí, que creo que ya lo extendí bastante, cuando nosotros nos conocimos, que vos compartieras el mismo nivel de locura, o sea, de que leyeras tanto, de que yo pudiera ampliar mi mente, hacer este movimiento, ¿no? De te muestro todo lo que soy, lo que sé y hasta dónde he experimentado, y que vos también me lo muestres, para mí fue brillante, porque es, wow, no estoy sola en el universo, no soy la única que piensa, que siente de esta forma. Y entonces, primero que se da eso, en cualquier situación, no tiene por qué ser una relación de pareja, no tiene por qué evolucionar hacia eso, una comunión, porque la experiencia es relacionarnos. Nos relacionamos con el vaso, nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con nuestros pensamientos. Y de esa forma es que primero, todo conocimiento que llega a nuestra experiencia, tenemos que integrarnos en nosotros antes de integrarlo con otro avatar. Porque el avatar nos va a empezar a reflejar eso que nos gusta, pero también lo que no nos gusta. Y si nosotros no nos dimos cuenta que eso antes habitaba en nosotros, lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, y no lo podemos integrar, vamos a echar la culpa al otro, como decías al principio. Y ahí es donde nuestra arrogancia sube, porque creemos saber y que el otro no sabe. Creemos que tenemos razón y que el otro no tiene razón. Entonces señalamos para allá, culpamos, y es como más nos separamos. Y ahí es cuando usamos el conocimiento negativamente. Lo usamos para aumentar la brecha de la separación en vez de la integración, que es el propósito verdadero de la vida. Recalculando. No, amor, que dijiste tantas cosas ya. No me olvidé mi pregunta. Tu pregunta era por qué los libros habían sido importantes para con nosotros. Para mí, no Sí, son... a ver, te voy a hacer una la pregunta. En una frase corta, ¿por qué los libros crees que son importantes para nosotros? Porque son nuestro motor de crecimiento, de unión e de integración. Brutal. A mí algo que me inspiró lo que estabas diciendo es que en realidad suele ser incómodo cuando volvemos a leer un libro que ya leímos. Pero lo que la gente no entiende es que vos luego de terminarte de leer un libro sos distinto. Entonces cuando te lees el libro es un nuevo libro. O sea, el libro realmente cambia. Pero pragmáticamente el libro no cambió. Pragmáticamente el libro no cambió. Quien cambió somos nosotros. Siempre, luego de adquirir esa información y llevarla a la experiencia y volver a leerte ese libro,
ese libro es nuevo y te revela nuevas cosas, pero vos decís, pero pará, o sea, el libro no, es el mismo, es la misma edición, el mismo todo. ¿Qué pasó? Que vos cambiaste. Eso es lo brutal a entender en este juego de la repetición, porque yo no recomiendo libros, pero sí le recomiendo a todo el mundo que relea aquellos libros que sientan que son un manual de vida. En la repetición está la magia, incluso con los mismos videos de YouTube, con los podcasts. Yo estoy escuchando podcasts y los escucho todos los días a lo mismo. Me leo los mismos libros y hago exactamente lo mismo. Pero como estoy creciendo tanto interiormente porque tomo tanta acción, esa información cada vez me revela nuevas cosas y comprendo lo mismo de forma distinta. Se genera ahí algo brutal que es un factor acumulativo. Porque si vos pescás información de este, uno te va a decir 5 de la mañana, otro te va a decir 5:30, 6 está perfecto. Uno te va a decir que comas vegano, otro carnívoro. La cosa es que eso te satura. Por eso vivimos ahora en un mundo tan conectado y hay personas que se siguen sintiendo desconectadas. ¿Por qué? Porque están distraídas. Con la información también te puedes distraer. Por eso ahí es donde se forjan esos egos espirituales, que se leen todos los libros de espiritualidad, que están brutales, porque están brutales, pero cuando querés acordar tenés tanto conocimiento, pero nada de sabiduría, porque no encarnaste absolutamente nada. Entonces sos un arrogante, tenés un ego gigante y te hace llamar espiritual que quiere ayudar a otros, pero en realidad tiene su copa totalmente llena y que no le sirve para absolutamente nada. Realmente el que crece es el que todos los días arranca de cero y dice, hoy no sé absolutamente nada. Y va a hablar con una persona y dice, la voy a escuchar porque no sé absolutamente nada. Algo que hacemos incluso aplicando esto a las relaciones, que creo que en el podcast número 4, yo agarro y le digo a Katy, mucho gusto, porque estábamos contando nuestra historia. No te conozco. Y eso es cierto. Es lo más cierto que le puedes decir a tu pareja. No te conozco. Y es lo más brutal para aplicar incluso en las discusiones. El hecho de decir, para, ¿estoy juzgando lo que esta persona es o lo que yo pienso que era? ¿Me explico? Porque siempre juzgás el pasado. Si estuvieras presente no habría juicio. Entonces, estás juzgando la idea que vos te hiciste de esa persona, no a la persona como tal. Por eso no leemos en un libro, o nos cuesta leer un libro 2 veces, porque juzgamos la idea de lo que eso representaría para nosotros. Si simplemente fueras y leerías el libro de nuevo, te darías cuenta de lo que estoy diciendo, pero nadie puede entender esto si no lo aplica. Realmente, no podés entender algo hasta que no lo aplicás realmente, porque no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Literalmente. Y hay un ejercicio que vino a mi mente tremendo, es, si yo te pregunto a ti de un libro en especial, ¿no? Y te pido que vos me digas qué dice ese libro, ¿no? Que me lo resumas. Si no podés hacerlo, es porque en realidad no lo encarnaste. Porque nos convertimos en el libro. Pero una vez que lo encarnamos, una vez que lo experimentamos, que fuimos a nuestro proceso y vimos cuánto nos servía. Por ejemplo, la gran revelación que tuvimos hoy, cuando el perfume. Hoy es el cumple de Seba. Salúdenlo, por favor, porque les va a llegar igual. Y le regalé un perfume. ¿Y querés contarlo vos? Contalo, pero no sé qué va a contar. Y llegamos a la conclusión de que en realidad no importa la profesión, sino importa la persona. Le voy a contar. O sea, le regalé el perfume de Cristiano Ronaldo porque nos parece una persona admirable. O sea, es un tipo que se ve íntegro, camina como un caballero, se muestra como un caballero, pero a su vez, si miran sus podcasts, se dan cuenta que es un niño. Se caga de la risa Sí. a cada rato. Pero y es billonario. Tiene múltiples empresas. Es el jugador más exitoso de todos los tiempos. O sea, incluso representa esta parte masculina más alta, un caballero. Entonces, claro, es por eso me regalaste el perfume. Básicamente porque todo es simbólico. Recuerden que no es Katy, no es Seba, no es Cristiano Ronaldo, es el símbolo que representan para esta sociedad. Todos somos símbolos. O sea, la confusión está cuando pensamos que es Cristiano Ronaldo, entonces es inalcanzable. Yo ahora me lo echo en la cara todos los días.
Por ejemplo, o sea, es entender eso, qué es lo que representan las cosas para nosotros. Por eso con tu pareja puedes durar toda la vida si entendés que siempre lo que te refleja es un símbolo de lo que vos necesitas. Cristiano Ronaldo puede que sea esto que decimos, como puede que no. Es más, Exacto. puede que, y lo más probable es que sean las dos cosas a la misma vez, que sea un hombre admirable como que sea un hombre detestable para muchísimas personas. Habría que preguntarle a Georgina a ver qué opina. Ya le daríamos la pregunta correcta. Me encanta. Aparte, justo en estos días, Cristiano le propuso matrimonio a Sí, sí, Georgina. sí. Y Es que vos estamos estamos... sincronizados. Claro, también, amor. Felicidades. Gracias. Se va a callar. Sí, con usted. Ay, te amo. Te amo, Cachi. Pero volviendo al tema, es parte de eso, ¿no? ¿Por qué un libro a una persona le sirve y por qué a otra no? Porque una persona te puede hablar del libro que se leyó y otra no te puede hablar. Porque una lo encarna, otra no lo encarna. Entonces, una aprende, la otra no aprende. Una ha leído muchos libros, la otra es un sabio. Y todo va de eso. O sea, no hay ninguna ciencia ahí. Más que la experiencia. A ver, ¿por qué una persona se vuelve tan buena cocinera aunque no haya tenido ningún curso de cocina detrás? Porque lo practicó, lo practicó, lo practicó. Y porque incluso detrás de eso hubo un propósito. Por ejemplo, he comido cosas que cocinan personas que jamás han hecho un curso, pero cocinan con tanto amor. Su propósito ha sido brindar. Entonces, obviamente que les queda rico, porque tenía un propósito genuino detrás. No era solamente comer para que no te mueras. No, era alimentar a ese ser que hay detrás. El amor alimenta al ser. El propósito alimenta al ser. Cuando perseguimos el resultado, cuando alimentamos el título, cuando alimentamos el volumen de libros o el volumen de conceptos, es muerto. ¿Nos sirve? Sí, pero solamente para sobrevivir. Y la propuesta de este podcast siempre es de que evolucionen hacia adentro, más que hacia afuera. El reflejo va a ser la expresión coherente, por sus frutos los conoceréis, de lo que hubo dentro, de lo que sembraron, que cuidaron en el proceso, porque ninguna siembra, si no le echas agüita, si no la regás, si no la tratás con cariño y amor, llega a dar frutos. Entonces no es simplemente sembrar y ya, me echo a dormir. ¿Sabes qué me estaba acordando, amor? O sea, de los primeros meses que nos conocimos, que estábamos en la ciudad donde vos naciste, y habíamos ido a pasar la tarde, a tomar mate con los libros y demás. Todavía no habíamos empezado a escribir nuestro libro, que, por cierto, lo empezamos a escribir a los 3, 4 meses de habernos conocido. Pero antes, unas semanas antes de eso, me acuerdo que estábamos ahí, una manta tirada en el... que justo ese día se pinchó la moto, creo que fue, que nos fue a buscar tu hermano y demás. La cosa es que estábamos charlando, me acuerdo de la conversación, y estábamos un poco frustrados en el sentido de que ambos reconocíamos que estábamos saturados de información. Yo me acuerdo de la charla y era como, amor, tenemos tantos conocimientos, tantas cosas, es momento de que los demos al mundo. Yo me sentía desbordado de información y que no la había canalizado y compartido, porque, claro, una cosa es yo mismo en la habitación de la casa de mis padres reflexionando y viendo todo este mundillo, y otra es cuando conectás con alguien que tiene los mismos conceptos, nos daban ganas de compartirlo con el mundo. Y ahí fue donde nació el primer planteo, que yo te dije, tenemos que escribir algo, tenemos que escribir un libro o algo. Yo para ese entonces ya había publicado mi primer libro, sí, 1 o 2 libros ya había escrito, algo así, y ya era como, soy autor, entonces puedo ayudar a otros. No sabía lo que se me venía en cuanto a experiencia, pero ahí, o sea, nació de esta misma comprensión hace 4 años atrás prácticamente, amor, el hecho de escribir nuestro primer libro. Porque estábamos saturados de información. Y desde ahí nació el compartir. ¿Te acordás de ese día? No, la verdad que concretamente no me acuerdo. Me acuerdo de las situaciones porque hubo muy pocas veces que se nos daba, que hacíamos esos rituales en Mercedes. Pero me acuerdo de la sensación. Me acuerdo de nuestro contexto así. Porque, qué hermoso que lo sacás.
después de ahí se vino de verdad nuestra verdadera comprensión. Porque hasta ahí como que teníamos muchísimos conceptos y llegamos a la conclusión de que todos los textos hablaban de lo mismo, pero no éramos capaces, como lo somos ahora, de sintetizar en 3 palabras, en sintetizar en un párrafo, de verdad, que todo es lo mismo. Y eso me parece brillante. Incluso hagamos el ejercicio. Por ejemplo, algo que me pareció bien interesante de lo que veníamos hablando en el auto, que ya lo hemos dicho un montón de veces acá, en este podcast. Primero viene el conocimiento, la información cruda. Luego, la experiencia. Por último, el ser. Entonces, ¿qué es el ser? Es lo que sos. Yo soy lo que experimenté. Y no que experimenté una vez. Porque, por ejemplo, puedo decir que, no sé, soy buena cocinera. Porque lo he experimentado muchísimas veces. Muchísimas veces. Ahora, no puedo decir de que soy buena surfeando porque una vez lo haya hecho. Porque no, ni siquiera puedo decir que soy surfer. O sea, no soy eso. Entonces, el ser nace de la comprensión en cuerpo, en mente, en espíritu. O sea, aterrizar y unir toda tu experiencia. Sí, ese ejemplo que pusiste del surf es muy sencillo de entender. O sea, obviamente para surfear alguna ola vas a tener que adquirir los conocimientos de la tabla, recursos, pero lanzarte a las olas, ¿me entendés? Porque hasta que no lances tu ola y te subas a 1, 2, 3, 4 y que lo hagas durante un año entero, no vas a tener la suficiente convicción. Yo creo que es importante entender que no hay nadie que pueda venir a decirte lo que vos sos. Eso es cierto. Pero las personas te reflejan lo que vos proyectás. Entonces, claro, si yo escribo un libro y no se vende, pero digo que soy autor, es como, ni yo me lo voy a creer. Ahora publico otro y se empiezan a vender mucho, me empiezo a ser cada vez más conocido, escribo más, llevo 3, 4, 5 años en esto. Ahora si alguien me pregunta, soy autor. ¿Por qué? Porque es como mi mente va a sus archivos y dice, ah, sí, publicó este y lo vendió acá y lo tradujo a este idioma, hizo esto, pam. Lo mismo el surf, lo mismo cualquier otra profesión. El objetivo siempre está entonces en crear esos archivos mentales a los cuales vos puedas acceder porque vas a acceder a ellos de forma automática. Por eso, levantarte a las 5 a.m. un día no te construye la confianza de me levanto a las 5 a.m. y soy la persona y tengo esa seguridad. Ahora, hacelo durante un año, 2, 3, 4, todos los días sin fallar un día, alguien te lo pregunta y vos vas a decir, sí, obvio, me levanto a las 5 de la mañana, así que es esa pregunta. Tenés que llegar a ese nivel. Esa es la maestría de haber adquirido los conocimientos y encarnado los conocimientos. Por eso los libros ahora no los comemos 2 panes, porque no solo los leemos, sino que los estudiamos y los llevamos a la práctica. Cuando volvemos a ellos, repetimos el proceso y eso nos empuja a crecer mucho. Literal. Y ahora para ir cerrando, porque nos quedan 5, porque... A mí me quedan 21 acá. Se nos va así estamos horas nosotros, o sea, charlando, Sí, charlando. es que a veces hermosísimo. En las mañanas es como, sí, ya pasó tanto rato y... Es que es eso la experiencia, cuando te sumergís a ella se dilata el tiempo, o sea, es como, se dilata y se comprime. No es lineal la experiencia cuando la estás viviendo, no es así, hay tantos minutos, no pasa por ese proceso. Pero para ir cerrando, me gustaría de que les compartas cómo es que todo esto encaja en una pareja, ¿no? O sea, ¿para qué sirve todo esto que estamos hablando? En resumen, para ser la pareja que somos hoy. Y en el proceso para sobrellevarlo mejor, ¿no? En el día a día. Buenísima pregunta, amor, y con eso creo que podemos cerrar. Una pareja es simplemente importante entender que se compone de 2 personas. Y ambos requieren ese progreso interior y esa capacidad de aprender alta. Porque si luego de una discusión yo me quedo con un rencor y te sigo culpando y vos sanás, ahí ya no vamos a empezar a separar. Porque recuerden que no atraes a tu pareja ni por dinero, ni por el físico, ni por absolutamente nada de eso, sino porque sus frecuencias están en la misma sintonía. Lo mismo, la cantidad de dinero que uno tiene responde a su frecuencia, no a lo que hace. Todo responde a la frecuencia que emitimos al universo. Entonces, si vos querés
mantenerte en esa relación y luego de una discusión, una de las dos personas lo entendió y avanzó, vos vas a tener que forzarte a avanzar si querés estar en esa relación. Si no, se van a acabar separando. Así como también está el dicho creo que está estudiado psicológicamente, las relaciones tóxicas. ¿Por qué incluso esas personas siguen juntas muchos años en una relación tóxica? Porque siguen en esa misma frecuencia, hasta que por allá la mujer o el hombre empieza a comprender, empieza a avanzar, y el otro es como, ahora ya no se enoja conmigo cuando peleamos, ya no reaccionó acá. Entonces, ahí es cuando crecen, y uno te está invitando a crecer, y ahí tienes la oportunidad de seguir con esa persona o irte y quedarte como estás. Todo es frecuencia, energía y vibración. Y lo que estamos diciendo acá es básicamente que siempre se mantengan humildes, se mantengan en constante crecimiento interior y en constante aplicación de esos conocimientos. Si llegamos a este punto y a tener la relación que tenemos, es porque cada vez somos más humildes. Porque si te peleas con el otro, estás siendo totalmente arrogante, porque lo estás culpando. Y eso, según la Biblia, es pecado. Yo no pecaría. Y la verdad es que cada vez me invito y me llevo más a comprender que solo me está reflejando cosas, y cuando lo reconozco, voy, veo mi sombra y vuelvo, y si te hice daño desde mi percepción, te voy a pedir perdón. Me voy a acercar a vos, me voy a acercar porque ahora yo cambié y ya te estoy viendo distinto. Entonces, ¿qué voy a recibir de tu parte? Aceptación. Así es como crecemos tanto juntos, integrando, aceptando, pero primero viéndonos a nosotros mismos, porque si vos no ves tu sombra te va a perseguir como un martirio todo el tiempo. Literal, qué buen cierre. Solo un apunte más que me gustaría agregar, y es en eso, ¿no? Vos venís, me pedís perdón, y si yo no te acepto ese perdón, si te sigo juzgando, digamos, en primer lugar, yo me sigo separando. Esa es la reafirmación de que yo todavía no te perdono, entonces no me perdono. Pero en el espejo contrario, claro, vos venís y te chocas con la pared también. Y decís, pero es como si yo la perdoné, me perdoné y voy y no me perdona. Entonces tampoco inconscientemente te estás perdonando. Esto habla de esta humildad, de que siempre la pareja es un maestro increíble para seguir profundizando un poquito más. Y es ese sensor externo de cuánto nos estamos amando a nosotros mismos. Entonces, todo el tiempo reivindicar. ¿Dónde estoy parado en esta experiencia? O sea, sí, tengo los conocimientos, he leído un montón y se supone que debería de ser así, pero en realidad, la experiencia, ¿qué te está mostrando? ¿Estás siendo así? ¿O hay que ir un poquito más adentro? Y usualmente siempre hay que profundizar más. Siempre hay que meterle más caña, porque todos los días el juego se reinicia. Y eso es lo más hermoso de todo. Mi gente, cerramos con el episodio de hoy. Ha sido un placer, un regalo, amor, compartir contigo. Nos vamos a casar. Hoy es mi cumpleaños. Grabamos un podcast. Qué bendición. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos encanta compartir y vamos a seguir compartiéndoles cada vez más nuestro proceso. En el anterior estábamos en India, ahora estamos en Dubái. Y quién sabe dónde estaremos mañana. Dios siempre guía nuestros pasos, pero sobre todo nosotros comprendemos que somos creadores y Dios quiere lo que nosotros queremos. O sea, Dios quiere lo que vos querés. Si vos querés que esa relación sea exitosa, la relación va a ser exitosa. Porque cuando la intención es la correcta, los datos no cuentan. No cuentan las millones de veces que te peleaste, las millones de veces que detestaste a esa persona. Lo que cuenta es la intención. ¿Querés o no querés llevar esa relación a un siguiente nivel? Eso es lo importante y en eso es lo que hay que enfocarse. Pide y se los dará. Dios siempre quiere lo que nosotros queremos. Pero pedid con fe. Exacto. Con fe. Porque si no crees, no creas un carajo. Exacto. Literalmente. Y fe sin obras. F muerta. Chau, chau. Gracias, gente. No. Y última cosita, muy importante. Así como les estamos compartiendo esto, ustedes tienen el deber de compartirlo. O sea, si algo de esto les resonó, compártanlo, gente. Porque estamos acá aprendiendo de la experiencia. Entonces, si nosotros sentimos esto, ¿por qué no compartirlo? Si sabemos que es bueno, si sabemos que da fe, que da amor, la gente se lo merece, así como ustedes se merecieron recibir esto. Sí, y postdata, si quieren saber más de nosotros, tener nuestra mentalidad, cómo procesamos en la vida, tienen nuestro libro en la descripción de cada uno de los podcasts.
vayan, cómprenlo, léanlo, porque ahí van a entender más de nosotros. Lo estamos actualizando y mejorando continuamente ese libro. Se llevan una parte de nosotros, de nuestra energía, de nuestra frecuencia, para empezar a entender cómo es que creamos esta pareja visionaria y cómo es que la seguimos creando. Así es. Let's go. Let's go. Gracias, gracias, gracias. Te amo, mi amor. Te amo. Ay, qué lindo. Joya. Quiero verlos caminando. Un alma sola dividida en chu. Te amo.